sociales estaremos siempre publicándoles la información relativa sobre los webinarios. Les pido de favor que nos apoyen con sus audios, por favor a silenciarlos. Gracias, qué amables. Entonces, bueno, el siguiente webinario que tenemos es sobre protocolo de actuación con perspectiva de género. Estará con nosotros la maestra Laura Bringas. El 23 de octubre estaremos tocando el tema sobre manglares, manejo y preservación con el doctor Ochoa. El 6 de noviembre estaremos hablando del extensionismo en sistemas de producción pecuaria con el doctor Ángel Rosendo, que también está aquí con nosotros. El 13 de noviembre, de cadenas cortas agroalimentarias como motor del desarrollo regional con la doctora Estela César. Y pues el 27 de noviembre estaremos hablando sobre cultivo de tejidos vegetales con la doctora Abril Soriano. Entonces, bueno, si les interesan los temas, pues apunten la fecha para que no se lo pierdan. Recuerden seguirnos en redes sociales. En la parte inferior de la pantalla se encuentran nuestras redes sociales para que nos sigan y no se pierdan ningún webinario. Bueno, a continuación les presento esta información. Debido pues a la contingencia, como todos sabemos, la Fundación del Instituto Politécnico Nacional está ofreciendo material de seguridad a bajo costo. Entonces tenemos lo que son las caretas protectoras y los tapetes de PVC. Si tienen algún interés en adquirir estos productos, en la parte inferior vienen los teléfonos de contacto con la contadora Luz Marina Ánimas de ahí del CITA. Estos envíos se pueden hacer a toda la República, así que no importa de qué estado nos estén viendo, podemos hacerles llegar el equipo. Les pongo nuevamente el calendario para que no se pierda ninguno de nuestros temas. Nuevamente, pues bienvenidos. Y pues les recuerdo, mi nombre es Emilce Velasco y los estaré acompañando el día de hoy como su moderadora. Cualquier duda o pregunta la pueden poner en el área de chat, los estaremos monitoreando, todos mis compañeros del CITA Veracruz estamos aquí, si necesitan cualquier apoyo, si tienen problemas con su audio, estamos para ayudarles. Igual les solicito que nos apoyen poniendo su nombre completo en lugar de algún diminutivo para poderlos identificar fácilmente. Si no pueden cambiar su nombre, en el apartado que se encuentra en el icono de la parte inferior de la pantalla, hay un icono de participantes y ahí van a ver todo el listado de los participantes del webinario y ahí va a aparecer su nombre y pueden dar botón derecho y ahí viene renombrar. Si nos pueden apoyar en esa parte, se los agradecería. Y estamos ya transmitiendo a Facebook. Muchísimos saludos a todas las personas que nos ven desde esta página. Les recuerdo que todos sus comentarios serán también atendidos por esta plataforma, así que no duden en comentar y mandarnos saludos o si tienen alguna duda, también las vamos a atender, así que no se preocupen. Muchísimas gracias por vernos también desde esa plataforma y pues también a todos nuestros participantes que ya se encuentran en esta página de Zoom. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperaremos unos 5 minutitos más para permitir que otros participantes se integren. Muchísimas gracias y sean nuevamente bienvenidos. Recuerden que si tienen alguna duda o comentario lo pueden poner en el apartado de chat. Igual nos pueden comentar de dónde nos ven para irlos ubicando y mandarles también saludos. Agradecemos a todos la presencia pues de que nos están acompañando el día de hoy. Y pues también nos da gusto ver ya caras conocidas de que nos están siguiendo a lo largo de cada uno de estos webinarios que estamos organizando. Les recuerdo que pues tenemos varios temas, igual ya les presenté el calendario. Si tienen alguna duda, pueden revisar en nuestras páginas sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y tenemos también canal de YouTube. En un momento más, si gustan, les paso los links de estos para que si pueden darnos un like y estén enterados de todas las actividades que el CITA Veracruz está organizando. Y pues también para que no se pierdan ninguna de las fechas de nuestros webinarios y para que puedan tener acceso a los links de registro.
Les paso de nuevamente el calendario que les estaba comentando. Si tienen alguna duda, recuerden que los podemos atender por el área de chat. Muy bien, dejaré de compartir mi pantalla. Claro, con mucho gusto ahorita ponemos las redes sociales en el apartado de chat para que ustedes puedan ingresar a cada una de ellas. Les recuerdo que los otros temas de webinario están tanto en nuestra página de Facebook, los videos, y también en el canal de YouTube. Si se perdieron alguno de ellos, pueden volverlos a visualizar, así que si tienen algún tema en específico que les interese, pues no duden en visitar nuestras redes sociales. Listo, me parece que ya están, ya las pueden ver ahí en el apartado de chat. Seguiremos dándole lectura a sus comentarios. Muchísimas gracias nuevamente, sean todos bienvenidos. Si tienen problemas con sus audios, por favor, coméntenlo en el apartado de chat y los estaremos asesorando. Me están preguntando sobre las constancias que se otorgarán el día de hoy. Es muy importante que para que puedan obtener esta constancia de participación, permanezcan en esta plataforma de Zoom. Am, a lo largo de esta charla estaremos poniendo el link de asistencia en el apartado de chat. Igual, al terminar la sesión, nosotros les volveremos a recordar que es muy importante que ingresen todos sus datos en este link de asistencia, porque a partir de los datos generados en este link, nosotros pues llevamos a cabo el proceso de hacer las constancias. Entonces les pedimos por favor que se fijen muy bien en los datos que están ingresando, que su nombre esté correctamente escrito, porque pues de esto, esta base de datos alimenta la de constancias. Entonces, al finalizar el webinario, nosotros pondremos este link en el chat y ustedes ya podrán ingresar su información. Si llegan a tener algún problema durante la sesión en esta plataforma, pueden ingresar en Facebook y pueden seguir viendo la transmisión, no hay ningún problema. Si tienen algún detalle con sus constancias, nos lo pueden hacer saber a través de los mensajes de Facebook o al correo ipnveracruz@gmail.com. Bueno, muy bien. Entonces, pues daremos inicio a este webinario de la acuaponía como herramienta de acción múltiple para el desarrollo sustentable. Nuevamente sean todos bienvenidos, todas y todos. Muchísimas gracias por participar. Le cedo la palabra a nuestra directora, la licenciada Angélica Hernández, para la bienvenida oficial. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por seguirnos en esta serie de webinarios que sé que han sido de interés para todos ustedes, y hoy pues tenemos sin duda un gran tema muy importante, que es la acuaponía como herramienta de acción múltiple para el desarrollo sustentable, al cual agradezco y presento con mucho gusto al maestro Gabriel Salvo Parra, que nos va a brindar hoy todos sus conocimientos y bueno, nos va a estar acompañando. Él tiene la maestría en acuacultura en la Universidad de Barcelona, España. Es ingeniero en acuacultura de la Universidad Católica del Norte de Chile. Dentro de la experiencia que tiene, él es director ejecutivo en la Fundación Acuaponia Chile. Se ha desempeñado como coordinador de proyectos de jardines acuapónicos de la Cooperativa de Trabajo Endémica, docente en talleres de medio ambiente en el Liceo Sagrado Corazón Lo Espejo en Chile, y bueno, tiene una amplia experiencia en todos estos temas. Te doy la bienvenida, Gabriel. Te agradezco mucho que nos estés acompañando hoy, y te agradezco también. Sé que vamos a tener proyectos
un proyecto muy importante que va a seguir después de este tema, y vamos a estar trabajando en un convenio de colaboración muy de la mano contigo. Muchas gracias, Gabriel. Bienvenido, y te dejo con todos los compañeros que nos han estado siguiendo durante todos estos webinarios. Tenemos público que nos visita pues de muchas partes de la República, de alguna parte también del extranjero, y te dejo con todo. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Para mí es un gusto poder estar presente aquí con todos y todas los ponentes para poder presentar nuestro quehacer como fundación. Hoy en día yo me voy a presentar como parte de la fundación, pero también participando en estas otras organizaciones que acaba de mencionar la directora. Voy a compartir la pantalla. Mientras esta dinámica se lleva a cabo, les recuerdo que todas las preguntas las pueden ir haciendo en el apartado de chat y al finalizar les daremos lectura. Igual, si el tiempo nos lo permite, podemos hacer una dinámica en la que ustedes participen directamente con nuestro ponente, y esto se llevará a cabo mediante las reacciones que tenemos en la barra inferior de su pantalla con la manita. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pues siendo esas las únicas instrucciones que tenemos durante este webinario, les recuerdo también mantener sus audios apagados. Y pues muchísimas gracias, sean todos bienvenidos, y muchísimas gracias, maestro Salvo. La audiencia es toda suya. Muchas gracias. Sí, ahora, bueno, acabo de presentar la pantalla de inicio, ¿se ve? Todo se ve perfectamente, gracias. Ya, ok. Como les decía, yo hoy día voy a hablar en nombre de la fundación, que es con la organización con la que principalmente hemos desarrollado este trabajo de acuiponía, pero también hemos realizado otros trabajos en conjunto con otras organizaciones a las cuales también me desempeño, así que también las he colocado aquí como presentación para que las conozcan. ¿Ya? Vamos a iniciar la presentación. Primero con un esquema general acerca de qué va a tratar esta charla. ¿Ya? Vamos a hablar, vamos a hacer una presentación de la fundación para que conozcan nuestro quehacer, nuestras diferentes líneas de acción y nuestras acciones que hemos realizado y las que hemos propuesto. Una introducción a la acuiponía, ya entendiendo de que quizás al ser un público general, vamos a dejar ahí un poquito más claro acerca de qué se trata y qué es la acuiponía para que esto quede bien clarito, y también vamos a hablar del por qué ser acuiponía, más allá de ser una técnica del agro, del área agrícola, y de acuicultura, esta tiene una importancia también en otros ámbitos que voy a mencionar. Y finalmente voy a describir, y que esta va a ser como la mayor parte de la presentación, es las diferentes herramientas de acción múltiple en las cuales nosotros hemos desarrollado y también pretendemos desarrollar en el futuro con la fundación. Bien, nosotros ¿quiénes somos? Somos un grupo de entusiastas profesionales que estamos interesados en la acuiponía y poder desarrollar acuiponía, asesorando proyectos, difundiendo la técnica, promoviendo la técnica. ¿Ya? Nosotros nos conformamos hace un tiempo ya como fundación, en la cual nuestra misión principal es la de posicionar la acuiponía como un referente de desarrollo sustentable y de herramienta de uso múltiple. Esta oración ya les va a quedar más claro cuando ya entremos en qué es, por qué se hace la acuiponía, cuáles son nuestras motivaciones y qué tipo de herramientas o cómo nosotros la utilizamos como herramienta, ¿ya? Y nuestra visión es la de liderar y promover el desarrollo de modelo acuipónico, esa a grandes rasgos, como una forma de poder lograr este desarrollo sustentable. Nuestras áreas de trabajo dentro de la fundación son variadas, tanto de medio ambiente, investigación, desarrollo, educación, social y económica. Vamos a ir en detalle en cada una de ellas un poquito más adelante, ¿ya? Ahora vamos a introducir un poquito en cuanto a la acuiponía. La acuiponía es una técnica que combina dos disciplinas, una es la acuicultura y la otra es la hidroponía, ¿ya? Entendiendo la acuicultura como una técnica de cultivo de especie hidrobiológica, y la hidroponía como una técnica de cultivo
de especies agrobiológicas para consumo humano. ¿Ya? Ahora un poquito detallando el tema de acuiponía. ¿Ya? Principalmente en acuiponía tenemos, según la gestión del agua, dos formas de poder trabajar con acuiponía. Una son los sistemas de flujo abierto, en la cual el agua entra en las unidades de cultivo, donde podemos tener peces, moluscos, crustáceos o algas, y tanto en la entrada como en la salida hay un tratamiento, ingresa 100% y se descarga 100% del agua. Otra técnica que se utiliza dentro del o formato de cultivo que se utiliza en acuicultura es la de los sistemas de recirculación, en la cual el agua entra a una unidad de cultivo y parte de esta agua pasa por un tratamiento y luego es retornada nuevamente a las unidades de cultivo. Otra parte, que generalmente es menor al 10% del volumen total de cultivo en el día, se extrae del sistema, también tratándola, y esto es importante de mencionar porque un sistema de recirculación no puede ser 100% cerrado. Tiene que tener un porcentaje de recambio, que sería este valor menor al 10%, del 10%, para poder renovar y poder evitar acumulación de CO2 y otros elementos que pueden ser tóxicos si se acumulan en el sistema. ¿Ya? Los sistemas de acuiponía trabajan con estos sistemas de recirculación principalmente, y se los describo aquí para que tengamos en cuenta cómo funciona un sistema de recirculación, y que un sistema de acuiponía uniendo la hidroponía es algo muy similar a un sistema de recirculación. Tiene los mismos principios de aplicación. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se utiliza el tema de la recirculación en acuiponía? Es porque tiene varias ventajas, ¿ya? Dentro de las más destacables en cuanto a la producción, es que esta optimiza la salud animal, dado que como podemos controlar las condiciones en las cuales se cultivan las especies, nosotros podemos optimizar este aspecto dándoles las mejores condiciones. En cambio, los sistemas de flujo abierto, nosotros estamos sometidos a las condiciones ambientales. En cuanto al tratamiento, los sistemas de recirculación permiten un tratamiento de los residuos de una manera mucho más eficiente, y también evitamos el poder verter hacia el medio elementos que sean tóxicos o que contaminen el medio ambiente. Ese es un aspecto de las ventajas medioambientales. Y también tiene ventajas en cuanto al reuso de agua, ya que nos permite poder reutilizar el agua, con lo cual nos ahorramos en costos de bombeo, pero también un tema muy importante que tiene que ver con el cuidado del agua, con la gestión del agua, porque todos entendemos hoy en día que existe una problemática en cuanto al uso del agua, y tenemos que cuidarla muy bien, y sobre todo en lugares desérticos donde esta tecnología se adecua muy bien. En cuanto a las ventajas de la hidroponía, bueno, en general tenemos que la hidroponía es una técnica de cultivo de hortalizas, tanto de hoja como de fruto, que optimiza el crecimiento. ¿Ya? Las especies crecen algo más rápido debido a que los nutrientes, al estar solubles en el agua, en agua, son de mucha más fácil obtención por parte de las plantas. ¿Ya? Esa es como dentro de las grandes ventajas que tiene la hidroponía, además de produce cultivos un poco más inocuos, ¿ya? Dado que no están en contacto con el suelo, si estamos hablando de un cultivo tradicional, con lo cual podrían existir problemas de contaminación, si es que, por ejemplo, después no se lavan bien las hortalizas, pero también con el tema del uso de agua de cultivo que sea de dudosa calidad. En hidroponía, como también se recircula el agua, nosotros podemos asegurar una calidad del uso de agua un poco mejor. Ahora, uniendo estas dos, digamos, técnicas, tenemos lo que es la acuaponía o la acuiponía. ¿Ya? Ahí puse estas dos palabras, tanto acuiponía como acuaponía, porque son dos palabras que se utilizan en habla hispana, en castellano. ¿Ya? Nosotros en general acá se usa más acuiponía que acuaponía, pero en definitiva son lo mismo. Tiene que ver ahí con un tema de traducción nomás
como el uso de la palabra, pero las dos palabras son lo mismo, ¿ya? Y una definición como mucho más específica sobre la acuiponía es la combinación de un sistema de acuicultura de recirculación con un sistema hidropónico, en el que los vegetales reciben gran parte de los nutrientes necesarios para su crecimiento desde el agua de cultivo de los peces, ¿ya? Por eso es importante entender un poquito acerca de estos funcionamientos de sistemas de recirculación, dado que la acuiponía utiliza esos principios, tanto en cuanto a la recirculación del agua, pero también tanto como a los principios de tratamiento del agua de cultivo que se va a utilizar en acuiponía. Y aquí les muestro que la acuiponía se puede desarrollar tanto ya a nivel industrial, en plantas de tamaño importante, como también aquí abajo a la izquierda, módulos pequeños que son de fácil construcción o construcción que incluso podemos hacer nosotros mismos en nuestros hogares. Y en principio el funcionamiento de la acuiponía tiene que ver con esta recirculación que yo les menciono, en donde el agua de cultivo de los peces, en definitiva, riega las camas de cultivo hidropónico. Y entonces lo que ocurre aquí es que nosotros estamos utilizando tanto las técnicas de acuicultura como de hidroponía, pero aquí en definitiva lo que hacemos es en no utilizar nutrientes sintéticos como se utilizan en hidroponía. En hidroponía se utilizan nutrientes que nosotros tenemos que colocar en el sistema para poder nutrir las plantas. En acuiponía, quienes dan esos nutrientes o quienes aportan esos nutrientes son los peces, ¿ya? A través de la excreción soluble que los peces nos pueden entregar. Esto es la orina o las excreciones branquiales, ¿ya? Las heces, en definitiva, o en general, también se podrían utilizar en sistemas de acuiponía, pero principalmente la nutrición proviene de la parte soluble. En general, en sistemas más pequeños o en sistemas que no están diseñados óptimamente, lo ideal es poder retirar la parte sólida, las heces, para evitar contaminación al interior de los sistemas, ¿ya? Y evitar contaminación también microbiológica a las hortalizas del sistema hidropónico. Ahora, el principio básico de los sistemas de acuiponía es un principio que se llama la nitrificación. La nitrificación es una parte del ciclo del nitrógeno que ustedes deben conocer o han oído escuchar, que se da en la naturaleza. La nitrificación es un proceso natural que facilita la transformación hacia grandes rasgos de los desechos que generan los peces en formas nitrogenadas que pueden tomar las plantas, ¿ya? En el caso específico de la acuiponía, lo que ocurre es que los peces al desechar, o la especie hidrobiológica al desechar amonio en el agua, estas si se acumulan, pueden intoxicar a las especies de cultivo. Ya esto lo deben saber muy bien quienes han tenido acuarios, ya que si no tienen un sistema de tratamiento que permita la remoción de este amonio desde el sistema, lo que hay que hacer básicamente es cambiar el agua, ¿no es cierto? Así evitamos que se acumulen estos desechos, ¿ya? Pero a través de la acuiponía en nitrificación, lo que ocurre es que no es necesario cambiar el agua de cultivo tan recurrentemente, sino lo que se hace es que se baja la toxicidad de niveles de amonio a formas de nitrito y nitrato, a través de la oxidación de estos elementos por medio de bacterias, ¿ya? En el primer paso, de amonio a nitrito, actúan las nitrosomonas, y desde nitrito a nitrato actúan las nitrobacterias, ¿ya? En orden de avance, el amonio es muy tóxico, el nitrito también es algo tóxico, un poco menor que el amonio, y el nitrato ya es tóxico, pero en mucha menor magnitud, unas 10 veces menos que el amonio. Por lo tanto, nos conviene mucho tener en nuestro sistema el nitrato, tanto para la salud de los peces y evitar su intoxicación, pero también para que esto pueda ser consumido por las plantas, y con eso también ayudamos a bajar mucho más los niveles de nitrato en el agua, y de esta forma
una vez que el agua retorna a los sistemas de cultivo de especies hidrobiológicas, esta vuelve con una calidad un poco mejor. Dentro de las ventajas de los sistemas de acuiponía, tenemos que este es un sistema productivo sostenible y que puede ser de cultivo intensivo, ¿ya? Si, podemos aumentar las densidades y poder tener un escalamiento intensivo, es posible. Otra ventaja tiene que por lo menos podemos producir 2 productos agrícolas a partir de una fuente de nitrógeno, ya en este caso peces y plantas, pero vamos a ver que incluso hasta podemos producir más de 2 especies, o inclusive podemos integrar a este sistema más especies. Hacemos un uso eficiente del agua porque estamos recirculando el agua, la estamos reutilizando y por lo tanto es muy poca el agua de renovación, como les decía recién, menos del 10% de la que se tiene que volver a integrar al sistema. Por lo tanto, hacemos un uso mucho más eficiente del agua, a diferencia de un cultivo tradicional o un cultivo en donde tenemos que regar, no sé, algunas hortalizas en suelo, siempre vamos a tener que estar usando agua para poder mantener esas hortalizas para su crecimiento. No utiliza fertilizantes o pesticidas químicos, esto es principalmente porque los peces proveen de esta nutrición y no podemos utilizar pesticidas químicos porque si nosotros ponemos algo en la componente hidropónica, no tiene que ser nada que pueda afectar a la componente acuícola, donde están los peces, y al revés también. Por lo tanto, en general lo que se hace es utilizar formas más inocuas de tratamiento en caso que haya alguna floración de insectos o alguna enfermedad en los peces. Esta es una producción que es compatible o se acerca un poco a la certificación orgánica, ¿ya? Ahí en ese caso hay que tener en cuenta, ¿sí?, el origen de los peces, el origen de las plantas que vamos a utilizar y el origen del alimento que vamos a utilizar. Tenemos un bajo riesgo de contaminación, ya esta es una característica que deriva del uso de la técnica de hidroponía, como les mencionaba recién, que al no estar expuesta en el suelo y al tener un control en la calidad de agua que vamos a utilizar, podemos bajar ese riesgo de contaminación. También tenemos que estos pueden ser cultivos que son disponibles o pueden ser utilizados en terrenos de baja aptitud agrícola, como desiertos o lugares degradados o lugares con suelos con alta salinidad, porque con estos sistemas nos podemos instalar ahí y adecuarnos al cultivo, ¿ya? También tiene una escasa producción de residuos, dado que, como les mencionaba recién, prácticamente casi todos los desechos que generemos podemos utilizarlos como un insumo en la componente hidropónica, ¿ya? Por lo tanto, es muy poco lo que se vierte hacia el medio. Y también es una alternativa factible en agricultura familiar y urbana, y también se puede desarrollar acuiponía utilizando materiales disponibles localmente. También se pueden hacer sistemas que podemos reutilizar elementos, así como por ejemplo como lo que se ve en la fotografía, que aquí se reutilizó un estanque IBC de 1 metro cúbico con partes de otro estanque que se pueden recortar para poder generar las camas hidropónicas y los tanques de cultivo, ¿ya? En cuanto a las desventajas, principalmente en algunos casos tiene que ver con un costo alto, sobre todo si desarrollamos una acuiponía industrial, ¿ya? O comercial, porque ya ahí tenemos que adquirir algunos equipos que son necesarios para la mantención del sistema. También requiere de un conocimiento, una capacitación en las 3 especies con las cuales vamos a trabajar en acuiponía. ¿Ya? Ahí tenemos algún cierto background para poder desarrollarla. A veces nos ajustan los requerimientos de peces y plantas en cuanto a que a veces si utilizamos peces, por ejemplo, herbívoros, vamos a tener que disponer de menos plantas, a diferencia, por ejemplo, si utilizamos peces carnívoros, ya que pueden entregar una mayor cantidad de nutrientes al medio. Pero es cosa de poder ajustar eso. Pero hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? No es recomendable usarla en lugares donde no se adapten las condiciones de temperatura de las especies, porque si bien podemos poner un invernadero,
para poder controlar esto, si nosotros lo hacemos al aire libre, tendríamos que tener en consideración eso para poder saber si qué especies vamos a poder disponer en el lugar. Frecuentemente, y esto tiene que ver con el tema de la capacitación, si no existe o es baja, pueden ocurrir catástrofes en el sistema. ¿Ya? Por lo tanto, esto es muy importante lo que les mencionaba recién acerca de la capacitación. Y también, bueno, unas dos últimas, es que es muy dependiente de energía eléctrica como una desventaja muy principal, pero que esta puede ser suplida utilizando energía solar o elementos que puedan suplir la energía eléctrica de, digamos, la tradicional. Y además, en general, no es recomendable usarla en los lugares donde haya suelo disponible, porque en definitiva siempre va a ser más costoso hacer acuiponía en lugares donde sí haya disponibilidad que si no la hay. ¿Ya? Ahora, ¿por qué usar acuiponía? En general, la acuiponía se ha estado planteando su uso debido a este uso de los nutrientes que nos proveen los peces, ¿ya? Dado que nosotros vamos a aprovechar muy bien esos nutrientes, no así, por ejemplo, en los cultivos tradicionales, en donde, dada la erosión y el uso excesivo de nutrientes sintéticos que se han mal utilizado en esta industria, ya prácticamente es muy bajo la cantidad de nitrógeno que es absorbida por las plantas, ¿ya? Debido a este desgaste del suelo, ¿ya? Entre un 10 a un 50% del nitrógeno aplicado es absorbido, ¿ya? Por lo tanto tenemos que aplicar prácticamente el doble de nutrientes para poder lograr un crecimiento adecuado de la especie para los tamaños que se requieren las cosechas, ¿ya? Y otro tiene que ver con el uso de fertilizantes, de estos mismos fertilizantes sintéticos, que han aumentado mucho su precio, ¿ya? Y que también son derivados del petróleo. Por lo tanto, un insumo que no es barato y que también su producción genera problemas ambientales, ¿ya? Un ejemplo que ha ocurrido acá en Chile es que la agricultura tradicional y sus prácticas desarrolladas han hecho que el 64% de los suelos cultivables en el país ya están erosionados. Ya esto es por una práctica de que estos nutrientes son salinos, al incorporarse en el suelo, de origen salino, y al incorporarse en el suelo, y al ser tomados los nutrientes, lo que queda en el suelo es la sal. Y eso mata toda la vida que existe en esos suelos, por lo tanto baja la optimización del uso o la toma de los nutrientes por parte de las plantas. Y esto así ocurre en diferentes partes del país, donde lo más erosionado está en la zona norte, que es la zona más seca del país. También tiene que ver con que nosotros podemos, a través de los sistemas de acuiponía, adaptarnos al cambio climático, dado que, si fijan acá, les muestro un ejemplo que en nuestro país se proyectan diferentes cambios en la climatología ambiental, ¿ya? Y por lo tanto, en algunos lugares van a bajar las precipitaciones y en otros lugares va a aumentar las radiaciones solares. Por lo tanto, el cultivo de especies vegetales, de hortalizas en medios ambientes abiertos o tradicionales, va a ir cambiando según estas modificaciones ambientales, ¿ya? Porque las especies no se van a poder adaptar. Nosotros en acuiponía podemos, a través de un invernadero, adaptar esto, ¿ya? Y también tiene que ver tanto con el consumo del agua, como también las huellas de carbono, y las conversiones de alimentos se mejoran mucho más en las industrias de origen con peces, ¿ya? Son mucho más eficientes y las contaminaciones son mucho menores, ¿ya? Eso nos lleva a preguntar a que si nosotros utilizamos peces o cultivamos peces, hortalizas, y también podríamos cultivar camarones y tener integrados al sistema panales de abejas, la conversión de alimentos en acuiponía es una pregunta ahí bien interesante que podríamos responder. En este momento la respuesta no la tenemos, pero podemos aumentar los niveles de conversión de alimentos que actualmente se dan en peces y que son mucho mejores que las que se dan en otras industrias de carne.
Ahora, entrando ya a lo que es la acuiponía como herramienta de acción múltiple, nosotros, como les mencionaba recién, teníamos estas 5 líneas de acción, de las cuales voy a iniciar por la de medio ambiente. Entonces, nosotros hemos propuesto 4 líneas de trabajo dentro de esta área, y nosotros aquí les voy a mencionar las que hemos desarrollado. ¿Ya? Las que están en roja estamos por desarrollar, y las que están en negro son las que ya hemos desarrollado. Aquí tengo un ejemplo de unos jardines acuipónicos que hemos desarrollado, y estas están dentro de la línea medioambiental porque hemos propuesto este modelo de, digamos, de formato de ornamento de espacio, como un modelo de potenciación de la polinización o la biodiversidad en espacios, por ejemplo, como un huerto aquí en este espacio que es un centro cultural, donde ellos ya tenían este estanque de peces, y nosotros les construimos esta cama hidropónica para poder mejorar la calidad del agua de los estanques, de este estanque. El estanque aquí tiene peces ornamentales, y durante el tiempo, desde el momento en que las instalamos, que fue el 2017, hasta el 2020, se han podido desarrollar diferentes tipos de plantas ornamentales en este sistema. ¿Ya? Aquí, en general, lo que se hace es que se instalan especies ornamentales porque la especie comestible hay que tener un poco más de cuidado para su producción, y por lo tanto nosotros esta la orientamos más a lo ornamental. Y a partir de esto, nosotros luego surgió una iniciativa en el 2019 de una universidad que también nos pidió construir otro jardín acuipónico para mejorar el ornamento de un espacio donde los estudiantes se desenvolvían en los recreos. Y así empezamos con la construcción, primero con los estanques y luego con las camas hidropónicas, para finalizar con este otro jardín acuipónico que instalamos, en donde también tenemos especies ornamentales de peces y especies también ornamentales de plantas. Ahora, en cuanto a la educación, nosotros hemos desarrollado diferentes talleres y cursos de acuiponía que tienen que ver con la promoción de la acuiponía, con la difusión de la acuiponía y sus diferentes usos y beneficios, tanto productivos como ambientales. Asimismo, también hemos generado material educativo. Aquí algunas fotos de los primeros talleres que desarrollamos como fundación, que participaban gente de diferentes áreas, no solamente del área del agro, sino que también gente que estaba como interesada en temas de sustentabilidad. Y ya hasta ahora hemos ido ya en la 9ª versión que hicimos en agosto pasado. También hemos hecho cursos asociados a institutos de enseñanza universitaria. En este caso, acá un instituto en Santiago que trabaja temáticas medioambientales. Hicimos un curso de acuiponía que duró como 5 semanas, un mes aproximadamente en total, en la cual también entregamos conocimiento acerca de diseño y construcción de sistemas de acuiponía. Y esta versión después se repitió 1 año o 2 años después, donde también participaron diferentes personas con diferentes intereses, me refiero en cuanto a profesión. ¿Ya? También hemos desarrollado algunos talleres a escolares que están dentro de unos programas que se desarrollan en algunas universidades para atracción de estudiantes, y también hemos hecho muestras en ferias de educación ambiental que se han desarrollado aquí en Santiago principalmente, y en donde vamos con módulos de acuiponía pequeños explicando los principios, y también explicando principios mecánicos acerca del funcionamiento de los sistemas, como por ejemplo aquí se ve que hay una caja que muestra cómo en forma esquemática funciona un sifón campana, que es un principio fundamental en los sistemas de acuiponía que utilizan sustrato como medio de cultivo hidropónico. También hemos trabajado en escuelas, en colegios, instalando módulos acuipónicos escolares para poder mostrar la técnica a nivel escolar, y también esto aunado a talleres de huerta que también hemos instaurado. También en esta misma universidad que les mencionaba que se instaló el jardín acuipónico,
hemos trabajado también dando talleres. Esto fue anterior a la instalación del estanque, en donde trabajamos con los estudiantes, instalamos un invernadero y mantuvimos un sistema hidropónico de baja escala. Continuamos con los talleres el año siguiente y también desarrollamos un poco más el taller, trabajando fórmulas de dimensionamiento de biofiltro y tomando mediciones de calidad de agua. También hemos desarrollado en conjunto con la Universidad Diego Portales talleres de acuiponía para profesores, ¿ya? Orientándolo un poco a la herramienta educativa que es posible utilizar con acuiponía. Y también hemos trabajado con organizaciones, en este caso una organización mexicana que se llama Promutap, que es una asociación civil de profesionales que trabajan en el área de acuicultura y agrícola, y que en el mes de julio, desarrollamos un foro internacional para poder reunir dinero para poder llevar ayudas y dispensas a adultos mayores en Villahermosa en Tabasco. También nosotros hemos generado material educativo y de difusión a través de una página en YouTube que tenemos donde subimos videos y información acerca de acuiponía. Hemos también puesto información sobre iniciativas o experiencias acuipónicas en el país, en cuanto a, por ejemplo, una granja agroacuícola que está en el norte de Chile y que es de carácter comercial y a nivel semi-industrial. Aquí una vez nosotros hicimos una visita tecnológica con los estudiantes de los talleres, de los diferentes talleres que hemos desarrollado, y pudimos visitar la granja y mostrarla a todos ellos para su conocimiento. Asimismo también hacemos difusión acerca de los proyectos que hemos desarrollado. Aquí está el que se desarrolló en Matucana 100, realizando videos de difusión y de promoción, así como también información que divulgamos a través de diferentes redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, que también tenemos disponible. Y también desarrollamos afiches con información sobre la acuiponía para poder divulgar en las diferentes muestras o también en ferias en las que participamos, o también hacer la difusión a través de las mismas redes sociales, ¿ya? Este es otro modelo de afiche. Y mencionarles que la acuiponía, como les decía, es una herramienta que se utiliza como modelo educativo, una herramienta educativa, y que esta ya ha sido propuesta y ha sido evidenciada a través de estudios en donde menciona sus diferentes ventajas y cuáles son los puntos críticos que había que considerar para poder desarrollarla. También han habido otros estudios donde mencionan estas mismas características, pero con un poco más de profundidad en cuanto al uso de la herramienta educativa como modelo de utilizar para las ciencias, dado que con los sistemas de acuiponías podemos enseñar temáticas de biología, química, física, incluso hasta de mecánica. En cuanto al ámbito social, tenemos que nosotros también desarrollamos capacitación técnica en acuiponía, ya asistencia, y también en el futuro queremos desarrollar también evaluaciones técnicas para poder desarrollar y construir sistemas de acuiponía. Nosotros en la actualidad, hasta el momento, hemos desarrollado algunos proyectos con productores hidropónicos que se quieren transformar a acuipónicos, y también con algunos interesados que han empezado con sistemas de agricultores que han empezado con sistemas de acuiponía incipientes y que quieren capacitarse un poco más para aprender de la técnica. ¿Ya? En ese sentido, nosotros en el sur de Chile, en la 9ª región, cerca de Temuco, asistimos a un productor agrícola que instaló unos estanques de cultivo con su sistema de tratamiento y un invernadero hidropónico en donde tenía en cultivo diferentes tipos de especies, ya como lechuga, frutillas, y los asesoramos en cuanto a las mejoras que podrían ejercer en su sistema de cultivo. Este productor es, como le decía, principalmente su actividad es agrícola y desarrolla
sus cultivos en invernadero, ¿ya? Y él, parte de los efluentes, de este 10% que yo les mencionaba al principio de la presentación, él las utiliza posteriormente para poder regar sus cultivos en suelo. Dentro del área económica, nosotros desarrollamos asesorías técnicas económicas para quienes quieran transformarse en acuipónico. ¿Ya? Ahí nosotros los ayudamos un poco en cuanto a asesoría un poco más en tema de rentabilidad y ese tipo, para poder ver bien si es que dadas las condiciones en las cuales desarrollan su hidroponía o en el medio local en el cual se desarrollan, pudiesen transformarse a acuipónico. También hemos desarrollado algunas giras tecnológicas, en ese sentido, la que les mencionaba recién acerca de las giras con Germán Merino, donde mostramos un sistema de cultivo comercial activo, en uso, y en ese sentido nosotros hemos desarrollado esta asesoría de este tipo con empresas hidropónicas que nos han solicitado ayuda. Aquí una foto un poco más en detalle sobre las visitas técnicas que hemos desarrollado. Y bueno, también mencionar que han habido otros proyectos de índole, en el índole de la acuiponía, como esta que tiene que ver con el cultivo de paiche, una especie amazónica agua dulce, en el norte de Chile. Esto atendiendo a lo que yo les mencionaba recién, acerca de que en el norte de Chile un 80 o 90% de los suelos ya están degradados y ya están requiriendo el poder implementar esta tecnología para la producción de hortalizas, dado que en el norte existe esta problemática. También hemos desarrollado una línea de investigación, desarrollo e innovación, en donde nosotros manejamos sistemas de cultivo, en donde hacemos pruebas, hacemos diferentes tipos de estudios para poder plasmar el conocimiento e información y divulgarla. En ese sentido, nosotros hemos manejado un módulo experimental a nivel domiciliario de unos 1.300 litros que hemos desarrollado desde el 2015 y lo hemos mantenido todo este tiempo, y en donde estamos cada vez entregando información acerca de las diferentes especies de cultivo que podemos desarrollar en la parte hidropónica, principalmente porque en la parte de acuícola nosotros trabajamos fundamentalmente con peces ornamentales. Y asimismo, como les mencionaba, hacemos difusión de esta información por redes sociales acerca de qué especies son más idóneas para cultivar, qué especies se dan mejor, qué especies son más susceptibles a plagas, etc. Todo tipo de información que pueda ayudar a alguien que quiera poder construir estos sistemas en su casa y poder cultivar tanto hortalizas como peces de cultivo. Bueno, y para finalizar como conclusiones de este uso de la acuiponía como una herramienta de desarrollo sostenible, tenemos que los sistemas de acuiponía son una herramienta de acción múltiple ante diversas necesidades, tanto productivas, educativas y de índole ornamental, como ya les hemos mostrado. Pero, como pudieron ver, aún faltan por explorar otros usos de esta herramienta, ¿ya? De acción múltiple en diferentes ámbitos, ¿ya? Y que esperamos poder desarrollar en el futuro. Aún nos queda camino por recorrer y esperamos poder trabajar, colaborar y desarrollar aún más la acuiponía y entregar conocimiento acerca del uso de sistemas de acuiponía. Eso sería por mi parte. Muchas gracias por su atención. Gracias, maestro, por su ponencia. Muchísimas gracias. Ahora pasaremos entonces a la sesión de preguntas, pero antes quisiera pedirles su apoyo para que nos auxiliaran contestando una pequeña encuesta que mi compañero acaba de poner el link en la parte de chat. Si nos pueden apoyar a llenarla, agradecería mucho su colaboración. Entonces, bueno, tenemos ya varias preguntas. Igual me gustaría que nuestra compañera Yasmín Camacho Rodríguez, si quiere abrir su micrófono y participar directamente. Mientras esta dinámica se lleva a cabo, voy a dar lectura a una de las preguntas.
Manuel González Díaz nos pregunta que sí, ¿cómo se puede dimensionar este sistema y que cuántos peces o por planta se pone? Ujú. En general, cuando hablamos de eso, hay ciertas reglas que hay que realizar. ¿Ya? Esto va a depender mucho del nivel de producción que uno vaya a desarrollar. Pero en general, lo que se hace es que los dimensionamientos de los sistemas de acuiponía tienen que ver en base a la cantidad del alimento que vamos a entregar, ¿ya? Porque a través del alimento es donde va a ser la base para la obtención de los nutrientes que nos van a entregar los peces, ¿sí? Eh, Ahora, en cuanto al dimensionamiento de esta especie, nosotros podemos partir tanto de la componente vegetal como la componente de peces o acuícola, ¿ya? En base a eso, nosotros podemos inferir las cantidades de alimentos de peces, ¿ya? Y poder dimensionar los sistemas. Gracias. Yasmín, ¿gustas participar? Sí, claro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Yasmín, soy del CEPROVI y bueno, me parece muy interesante tu charla. A mí me gustaría saber, mencionaste que se retiran las heces para evitar contaminar las hortalizas. Mi pregunta es, ¿cómo se retira? ¿Cómo es el proceso para retirar las heces? Sí, en general, cuando se diseñan los sistemas de acuiponía, me refiero ya, estamos hablando como ya en sistemas más comerciales, esto principalmente se da en los estanques de cultivo. Los estanques de cultivo tienen que ser diseñados de tal forma que nos permita que la misma agua de cultivo arrastre los sólidos hacia afuera a sistemas de tratamiento o sistemas de captura de estos sólidos, ¿ya? Ahora, si estamos hablando de sistemas ya más caseros, ya ahí tendríamos que realizar una extracción manual de estos sólidos, si es que no está diseñado el sistema de tal forma que se puedan eliminar de forma, digamos, automática o a través del flujo del agua, ¿ya? Eso va a depender mucho del diseño que nosotros podamos establecer en los sistemas de cultivo en un inicio. Ok, gracias. Y otra preguntota, ¿cómo aseguran ustedes el rendimiento de nitrógeno para las hortalizas? Mencionaste ahí que ocupan ahí bacterias para transformarlas a nitratos y nitritos, ¿no? Pero ¿cómo Sí. aseguran que el rendimiento en el agua y si hacen pruebas? Sí, sí, mira, principalmente el tema de la nutrición tiene que ver con la cantidad de alimento que uno agrega en el sistema o le da entrega a los peces, ¿ya? A partir de eso, y lo otro importante saber también es el porcentaje de proteína que tiene el alimento, nosotros vamos a poder inferir qué cantidad de nutrientes vamos a disponer en el sistema, qué cantidad de nitrato vamos. Entonces, por eso es súper importante el poder saber dimensionar los biofiltros. No lo mencioné ahí, pero los biofiltros son una componente muy importante dentro de los sistemas de acuiponía, porque es ahí donde se alojan las bacterias que les mencioné que realizan el proceso de nitrificación. Y por lo tanto, si nosotros sabemos qué cantidad de bacterias vamos a inocular o vamos a tener en un biofiltro, dado el nivel de producción que tengamos o dado la cantidad de peces que vamos a cultivar, nosotros vamos a saber la cantidad de nutrientes que vamos a disponer en el sistema. Y todo esto se calcula y se dimensiona para poder satisfacer las necesidades del sistema. Ok. Y la última, en costos, o sea, si yo quisiera poner un sistema de estos en mi casa, ¿cuánto me cuesta? Sí, o sea, bueno, va a depender mucho del tamaño, pero por ejemplo, el que les mostré ahí de este tanque IBC de 1300 litros, aproximadamente, bueno, había sacado una cuenta así rápida, unos $500 más o menos. Ahora no sé cómo estará la conversión, ese valor lo había hecho la otra vez, pero aproximadamente ese es el valor, porque va a depender mucho también de dónde nos podamos conseguir los materiales y
si hay oferta del material y qué tipo de, no sé, de bombas vamos a poder conseguir, etcétera, pero en torno a ese valor anda el costo. Muchas gracias. De nada, Yasmin. Gracias, Yasmin, por participar con nosotros. Tenemos también otra pregunta muy interesante. No sé si nuestro compañero José Alan Reyes Pérez guste abrir su micrófono. Mientras esta dinámica se lleva a cabo, doy lectura a otra pregunta. ¿Qué tipo de plagas son las más comunes en este tipo de cultivos? De nuestra compañera Edith Flores. Ya. En general, en los sistemas que son caseros, digamos, nosotros hemos visto que en general pulgones han llegado a la componente hidropónica. ¿Ya? En general no son especies o plagas que sean diferentes a las que pasan en otros cultivos o cultivos hidropónicos tradicionales, ¿ya? Lo que nosotros sí tratamos de hacer es que dentro de un sistema de acuiponía tratamos de colocar diferentes especies de cultivo para poder, digamos, evitar o disminuir la llegada de estos insectos, de estas plagas, ¿ya? Porque hemos visto que el utilizar o hacer una asociación con diferentes tipos de hortalizas genera una menor probabilidad de llegada de plagas, ¿ya? Esto tiene que ver con un tema de, digamos, alelopatía o potenciación entre las plantas, dado que, por ejemplo, si ponemos un tomate junto a una albahaca, vamos a potenciar tanto el crecimiento, pero también vamos a ayudar a que la albahaca pueda proteger al tomate de ciertas plagas, dado que como la albahaca tiene un aroma algo aromático fuerte, evita que lleguen cierto tipo de plagas. Y así con combinaciones con otros tipos de hortalizas que nosotros tanto hemos visto in situ, y esta información que está disponible en el área de la agroecología, ¿ya? Que hay bastante información ahí que nosotros podríamos utilizar en nuestros cultivos acuipónicos para, digamos, aprovechar las ventajas de esta y evitar la proliferación de plagas. Y en la componente de peces, en los sistemas de cultivo que nosotros manejamos y en otros que hemos visto, en general no se han visto así como una proliferación importante de enfermedades, ¿ya? Una observación sí que nos hicieron una vez que cuando fuimos a esta salida tecnológica en la planta de Germán Merino en el norte de Chile, es que ellos una vez tuvieron un inicio de proliferación de hongos en los peces. Ellos cultivaban truchas, ¿ya? Y hubo una proliferación, una incipiente proliferación de hongos, y que al momento de que ellos introdujeron albahacas en los cultivos hidropónicos, luego el hongo desapareció. Seguramente la albahaca ahí debe haber exudado algún elemento en el agua que haya hecho que permitiera que el hongo se fuera o lo repeliera. Eso es interesante porque tiene que ver con esto mismo de la alopatía o de este uso de diferentes hortalizas y plantas que potencian el cultivo o ayudan a repeler ciertas plagas. Gracias, maestro. Muy completa la respuesta. Espero que hayan resuelto sus dudas. No sé, nuestro compañero José Alan Reyes Pérez, ¿gustas participar? Podemos abrir tu micrófono. Gracias, buenas tardes. adelante. Gracias. Bueno, yo soy estudiante de agronomía y estoy realmente muy interesado en este tema de la acuiponía. Y digamos que tengo un sistema montado en mi patio. Es una pecera de 240 litros con un filtro biológico de 20 litros y un decantador de sólidos de 50 litros. Mi pregunta era, ¿cuál es la relación entre la capacidad de mi estanque y la capacidad de mi filtro biológico de mi decantador? Es decir, si tengo, por ejemplo, 200 litros en mi tanque, ¿necesito un filtro biológico de 200 litros o algo así? Tengo otras dos preguntas, si es que me permite, abusando un poco de su confianza.
sería igual, ¿qué cantidad de peces se pueden, digamos, sembrar por cada metro cúbico en un sistema de acuiponía? Y pues estoy un poco interesado realmente en estudiar una maestría en acuicultura en la misma universidad que usted. Quería saber si es que nos podría aportar un poco de información acerca de su alma mater. Y eso sería todo por mi cuenta. Gracias. Ya. Bien, partiendo por la primera, que mencionaba acerca del dimensionamiento. El biofiltro se tiene que dimensionar de acuerdo a la cantidad de alimentos que nosotros disponemos en el sistema, ya para los peces. En ese sentido, en general, los volúmenes de los biofiltros son mucho menores a los volúmenes de cultivo, ya. Por lo tanto, no tendría que ser de un tamaño similar al que tiene tu estanque de cultivo. Probablemente debe ser mucho más pequeño, pero esto tiene que ser calculado, ¿ya? Porque eso va a depender mucho de la cantidad de peces que tengas en el sistema, ¿ya? Y de la cantidad de elementos que tú entregas, porque eso también va a depender del porcentaje de la ración de alimentación, ¿ya? En cuanto a lo de la universidad, no, después me preguntaste sobre el dimensionamiento de las plantas o de los peces. Bueno, lo mismo que había dicho recién, existen tablas sobre la forma en cómo uno tiene que dimensionar y las cantidades que uno va a poder disponer de una especie u de otra, ¿ya? Eso tiene que ver también con la cantidad de alimento que uno dispone en el sistema, ¿ya? Todo tiene que ver con la cantidad de alimentos que uno disponga y decida entregar en el sistema. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que uno tiene que tener en cuenta es que uno tiene que dimensionar de acuerdo a la cantidad de elementos que va a disponer, dado que desde aquí nosotros es donde nosotros vamos a obtener los nutrientes. Por lo tanto, aquí no hay una cantidad como estándar o una cantidad, digamos, ideal, sino que esto va a depender mucho de las cantidades de, en este caso, de alimentos que nosotros entreguemos, ¿ya? Y finalmente, en cuanto a la pregunta que me hacía sobre la universidad, yo estudié en la Católica del Norte y ahí en esa universidad está la Facultad de Ciencias del Mar, que tiene diferentes carreras, ¿ya? Pero las que son más relacionadas con el área acuícola son ingeniería en acuicultura y biología marina, ¿ya? Y como bien decías tú, está el máster, hay máster en acuicultura y hay doctorado en acuicultura, ¿ya? En ese sentido, yo creo que para el área, digamos, de producción y sobre todo también de acuiponía, hay bastante, digamos, potencial y buenos profesionales que se desempeñan en esa universidad. Sobre todo porque la persona que yo les menciono, que se llama Germán Merino, que es el dueño de esta planta acuipónica en el norte de Chile, él es profesor de esa universidad. Él es ingeniero también en acuicultura y tiene un posgrado de la Universidad Davis en California sobre sistemas biológicos. Así que él tiene bastante conocimiento acerca de esta temática y es un lugar que sí, bueno, si tu tesis la quieres desarrollar en cuanto a temas de acuiponía, yo creo que es el mejor lugar que podrías seleccionar para poder estudiar. Muchas gracias. De nada, José. Gracias. Tenemos también, nos están pidiendo participar, nuestro compañero César Valderas. En lo que se activa su micrófono daré lectura a otra pregunta. David González Sánchez y Guadalupe Daniela Linares nos preguntan que si qué especie de planta y de peces nos recomienda para iniciar este sistema. Aquí, por ejemplo, lo que siempre nosotros hemos recomendado es que primero se parta con sistemas de cultivo con sustrato, ya en la componente hidropónica, dado que existen varios tipos de técnicas o de tipos de sustrato que se utilizan en hidroponía, ¿ya? Pero la que nosotros recomendamos inicialmente es que se utilice el formato con sustrato, ¿ya? Y con peces ornamentales. Y en cuanto a las hortalizas, pueden ser, en principio, yo creo que las que tengan menor requerimiento nutricional, como son las hortalizas de hoja, ¿ya?
las hortalizas de fruto, lo que es el tomate, el pepino, zapallo, etc. Todo ese tipo de hortalizas tienen requerimientos mayores, por lo tanto, entonces en resumen recomendamos hortalizas de hoja verde, peces ornamentales y un sistema acuipónico con un sistema de cultivo con sustrato. ¿Y por qué con sustrato? Porque si nosotros utilizamos un sistema de cultivo con sustrato, evitamos en cierta forma nos ahorramos el tener que dimensionar un biofiltro. ¿Ya? De esta forma nosotros podemos tener nuestro filtro biológico, nuestro biofiltro, y no tener problemas para el proceso de nitrificación. Gracias. César Todo Valderas, esto, si gustas. ¿Perdón? todo esto sí lo estaba hablando en cuanto a Ok. sistemas caseros, ¿ya? Porque cuando hablamos de sistemas comerciales, ya ahí cambian un poco las cosas. Gracias. César, adelante. Sí, buenas tardes. Hola, buenas Mi tardes, nombre César. es César Valderas, soy independiente. Tengo un estanque de 8,000 litros. Llevo 2 años construyéndolo. Llegamos al momento que pues voy a comprar mis peces. Yo soy de México, Chalco, Estado de México. Mis peces voy a traerlos de una granja acuícola de engorda, van a ser tilapia. Llevo muchos cursos, un poquito de tiempo conociendo las plantas. Uno debe de conocer las plantas, pero también si conoces las plantas, debes conocer el suelo, las especies, los peces. Es un ecosistema. Así es. Presentimos que sabemos un poquito más, pero mi pregunta es, empiezo mi proyecto, empiezo de mi acuaponia. Yo lo que quisiera saber, cómo en algún futuro, porque yo creo y tengo mucha fe en la acuaponia, en algún futuro cómo alguien o asesorarme para que mi producción es mínima, es casera, se puede decir, o experimental tal vez, ¿no? Lo que yo quisiera es saber a alguien, no sé, un apoyo de reconocimiento o una asociación avalada para que cuando yo empiece a distribuir mi poquito o mucho producto, pues que me digan, no, pues tú ya estás avalado por algo, ¿no? O una certificación, ¿no? O sea, no sé si me explique. Algo más relacionado con las normas de sanidad, para que yo lo mande al mercado. Tal vez va a ser micro, pero pues lo voy a mandar poco a poco, ¿no? Sí. Esa es un poquito mi duda que quisiera explicarles o aclarar. Y muchas gracias. Sí. Sí, mira, César, en ese sentido nosotros podemos darte algún tipo de asesoría y podemos ayudarte en alguna duda que tengas acerca del sistema. Nosotros hemos colaborado y bueno, yo formo parte de una asociación civil ahí en México que trabajan en Tabasco, y también podríamos a través de ellos también eh, ayudarte y darte algunos lineamientos quizás, porque en definitiva dentro de esta asociación trabajan varios profesionales que tienen que ver también en la parte, digamos, que yo creo que te debe importar más a ti, que es la de la inocuidad y cómo vas a vender los productos. También vas a tener que tener cierto conocimiento acerca de qué normativas vas a tener que seguir. Y en ese sentido, claro, ahí en cuanto a las normativas que son de México, ahí yo no tengo mucho conocimiento, pero dentro de este grupo sí hay profesionales que saben sobre eso, así que yo creo que por ahí podríamos darte la ayuda. Yo creo que tú ponete en contacto con nosotros y nosotros podemos hacer el canal ahí para hacer la ayuda. Pues muchas gracias por este espacio y pues un éxito grandioso la acuaponia. Antes les comento, tenemos sembramos jitomate y yo tengo un pequeño estanque con pequeñas tilapias que encontré, me regalaron. Entonces, pues, aprendimos que el agua de los peces, pues gracias a toda la sociedad,
pues son nutrientes para los peces y pues tenemos nuestros jitomates muy bonitos y de ahí nos dimos cuenta que el agua que es, pues, es muy buena para las plantas, ¿no? Entonces de ahí me salió mi curiosidad, conocer bien la acuaponia y pues muchas gracias por su tiempo y un éxito. Sí, ahora que mencionabas acerca de la tilapia, sí, en México, y dada la experiencia que hemos tenido con la asociación civil, cosas que también he aprendido con los profesionales de ahí, es que, claro, la tilapia es un buen candidato ahí en México, dado que la tilapia prácticamente se considera como, es una especie comestible, pero tiene características de las que se parecen mucho a las especies ornamentales, porque no tienen tanta exigencia en cuanto a calidad de agua, y por lo tanto en ese sentido es un candidato muy bueno para producción. Lo que yo me refería acerca de iniciar con especies ornamentales para alguien que no tenga conocimiento, y también estaba pensando en, aquí en Chile, nosotros no podemos cultivar tilapia por un tema de normativa, no es una especie que sea local, que sea nativa de acá, y por lo tanto no se puede cultivar, y la opción que nosotros tenemos para producción es la trucha, ¿ya? Pero la trucha es una especie que es mucho más, digamos, tiene condiciones de calidad de agua mucho más exigentes, y por lo tanto, por eso yo mencionaba el tema de los peces ornamentales, pero tilapia es una especie que se utiliza mundialmente, y de hecho la especie que más se utiliza en el mundo con acuiponía es tilapia. Felicitaciones por tu emprendimiento. Muchas gracias a ustedes, gracias. Gracias. Nuestro compañero David González está pidiendo participar. Adelante. Hola, buenas tardes, David González, para servirles. Un saludo desde DIFSTAC. Mira, mi Hola David, pregunta, comentaba algo acerca de complementar este sistema con un sistema apícola. ¿Cómo sería esa combinación entre esos dos sistemas? O sea, son muy interesantes los dos, cada uno tiene lo suyo, tiene su nivel de complejidad, pero ¿cómo sería la fusión de esos dos sistemas? Si me permiten, voy a compartir pantalla para mostrarles a lo que me refiero, porque aquí yo tengo un par de diapositivas que pueden explicar un poquito más esto, y este es un concepto que ha desarrollado Germán Merino en su granja acá en el Valle del Elqui, en la cuarta región, en la región de Coquimbo. Ya él tiene su sistema de cultivo en donde cultiva trucha y cultiva diferentes tipos de hortalizas, ¿ya? Y bueno, él ya ha estado trabajando hace varios años en este sistema de cultivo comercial, en donde desarrolla el cultivo de esta especie y las comercializa, ¿ya? Voy a avanzar un poquito más, y aquí tengo un esquema, mira, que muestra cómo funciona el sistema de Germán, y lo que él hace acá, y también para poder complementar un poco la respuesta acerca de esta integración de otras especies que se pueden introducir en el sistema. Nosotros acá tenemos todo lo que es la componente acuipónica tradicional, donde tenemos los peces y tenemos las hortalizas, ¿ya? Tenemos los sistemas de tratamiento, el biofiltro, tenemos un filtro rotatorio, un clarificador o un decantador, ya que este es el equipo que separa todo lo que son los sólidos del sistema, un blower que provee de oxigenación, y aquí en el invernadero, lo que yo les mencionaba recién acerca de que él en un momento tuvo, en las camas hidropónicas puso camarones. Entonces los camarones, al ser especies de titívoras, se comen todos los particulados finos y limpian los estanques. Con eso también evitamos el tener que estar metiéndonos en esas camas para limpiarlas. Donde entran las abejas acá, él lo que hace es que tiene abejas como en cajones, ya la producción típica como la hacen los apícolas, y lo que él integra en el sistema son las abejas que van muriendo naturalmente, él se las va entregando a los peces. De esa forma él integra ahí dentro del sistema esto. Y además él también tiene árboles frutales, naranja, manzana, bueno, de este tipo de plantas, de árboles, en donde él aprovecha, y que eso es algo que yo no les mencionaba, sino que, claro, en los sistemas como más caseros y en general lo que se hace es extraer los sólidos, pero en general en sistemas comerciales
y esto se hace así porque en los sistemas comerciales donde se produce mayor cantidad de sólidos, en sistemas caseros no es tanta la cantidad de sólidos que se genera, pero los comerciales sí, por el tema del volumen de alimentos que se entrega. Estos se retiran del sistema y van a un decantador, que es una piscina principalmente, en donde se depositan todos estos sólidos y se airean, ¿ya? A través de este mismo blower se les puede burbujear aire, con lo cual nosotros hacemos un proceso que se llama mineralización, y que en definitiva lo que es eso en simple es que nosotros ponemos disponibles los nutrientes que tienen la parte sólida, estas S, y a través de la mineralización nosotros las ponemos disponibles, y después con una bomba sumergible se toma el agua, porque todos estos sólidos están en una piscina con agua, burbujeando, oxigenándose, se toma esa agua y se riega los frutales, y con eso nosotros aprovechamos los nutrientes que tienen la parte sólida, ¿ya? Entonces, te respondí mucho más que lo que me preguntaste de la abeja, pero quería hacerlo porque así les podía dar a entender acerca de el funcionamiento de un sistema de acuiponía. No solamente tiene que ver con peces y plantas, sino que también podemos integrar otras especies. Como bien decía César, esto es un ecosistema. Podemos armar un ecosistema o generar un tipo de similar a un ecosistema, aunque ecosistema es una palabra un poquito más amplia, pero haciendo la analogía, podemos transformar un sistema de acuiponía en un mini ecosistema. Y que es bastante interesante porque así nosotros podemos aprovechar todos los desechos, los podemos aprovechar, y estos se transformarían en recursos para el sistema. Muchas gracias. Gracias, David, por participar. Tenemos todavía más preguntas y le voy a dar lectura a la siguiente. Manuel González nos pregunta que sí, ¿qué parámetros físico-químicos deben analizarse de cada componente, tanto el acuícola como el agronómico? Y en general son los mismos, así que, pero en definitiva tienen que ver también con las especies, y sobre todo las especies que más van a ser susceptibles como a cambios ambientales, ¿ya? Y en ese sentido tenemos parámetros desde temperatura, oxígeno disuelto, amonio, nitrito y nitrato, por un tema lógico, ¿no es cierto? Porque necesitamos saber los niveles de amonio, nitrito y nitrato para ver si es que nuestros biofiltros están activados, si están funcionando, y si estamos reduciendo estas cantidades de metabolitos en el agua, y si las plantas lo están tomando también. Entonces tiene que ver tanto con, digamos, variables de cultivo que tienen que ver con la fisiología del pez, o con la sobrevivencia del pez, oxígeno, eh, temperatura, etcétera, y también tienen que ver con los del funcionamiento del sistema y del biofiltro, como son estos que yo les mencionaba, amonio, nitrito y nitrato. También tienen que ver CO2, por un tema de acumulación, dado que en los sistemas de recirculación muchas veces si esta recirculación o este cierre por alguna razón se torna o disminuye del 10%, tenemos que tener en consideración ahí el cuidado del aumento del CO2 que se genera en el sistema por parte de los peces. Oxígeno tiene que ver tanto por la parte de las plantas como de los peces y de las bacterias. En definitiva, las variables de cultivo que les acabo de mencionar tienen que ver para el cuidado de las tres especies que estamos cultivando, porque en definitiva tenemos bacterias ahí que también en definitiva las estamos cultivando. Y en definitiva hay que conocer que hay algunas especies que van a ser un poco más susceptibles a algunas variables que otras, ¿ya? En este caso, por ejemplo, los peces son mucho más susceptibles a cambios de oxígeno y a cambios por ejemplo, de acumulación de amonio, ¿ya? Pero en definitiva tenemos que tener en consideración estas variables para las tres o las especies de cultivo que podamos disponer en un sistema acuipónico. Gracias. A la compañera Guadalupe Daniela Linares, no sé si gustes abrir micrófono y participar. Guadalupe.
Bueno, si no, mientras damos lectura a otra pregunta, Piera Vázquez Calderón nos pregunta que si en el caso de un sistema domiciliario, ¿de qué capacidad debería ser la bomba de recirculación? La bomba en general se dimensiona en cuanto a la cantidad de agua que queramos mover dentro del sistema, pero también tiene que ver con la configuración del sistema. Si nosotros tenemos el sistema hidropónico lo tenemos más elevado que el sistema acuipónico, perdón, de acuicultura, donde están los peces, también vamos a tener que tener en consideración eso para poder dimensionar el tamaño de la bomba. Eso es porque la bomba necesita levantar el agua hasta el nivel donde se encuentra la cama hidropónica para que después esta pueda retornar a los estanques de peces, ¿sí? Entonces ahí tenemos dos variables que tenemos que considerar. Una, la cantidad de agua que queramos mover, y la altura que requiere la bomba, la altura de manométrica que tiene que mover la bomba para levantar esa agua hasta donde esté la cama hidropónica. Gracias. Guadalupe, Sí, aquí estoy. adelante. Hola, yo una vez fui a una feria y vendían plantas cultivadas en hidroponía y o sea, yo las iba a comprar y me dijeron que no las comprara. Un compañero me dijo que porque tenían acumulación de minerales, algo así. Entonces, yo no sé, yo no sabía si era cierto o no, entonces yo sigo teniendo esa duda. Sí, bueno, en general en los cultivos tanto tradicionales en suelo como en hidroponía, en general se da ese fenómeno, ¿ya? O se podría dar, ¿ya? Ahí para poder aseverar si es que esas plantas tenían o no acumulación de nutrientes, ya habría que hacer un estudio un poco más acabado, pero puede pasar de que si, por ejemplo, nosotros agregamos en exceso ciertos nutrientes, tanto en el agua, en el caso de hidroponía, como en un cultivo tradicional en el suelo, con nutrientes de estos NPK, etcétera, podría ocurrir que exista una concentración excesiva, por ejemplo, de nitrógeno, ¿ya? Y con eso hay que tener cuidado porque la acumulación de nitrógeno en hortaliza está documentado de que es dañino para la salud, ¿ya? Cosas así que no ocurren en acuiponía porque ya se han hecho estudios acerca de la acumulación de los nutrientes que podrían ocurrir en la acuiponía, y esto no ocurre dado que la naturaleza del nutriente que se genera en acuiponía es muy diferente al nutriente que se utiliza en suelo, en cultivo tradicional y en hidroponía. Estos nutrientes ambos son de origen de fuente o con base mineral, ¿ya? Porque son sales. En definitiva son sales de potasio, sales de etcétera, ¿ya? Y en definitiva ese origen o esa naturaleza de nutrientes hace que exista este problema de acumulación, ¿ya? Que si se pone en exceso, la planta va a tomarlos y los va a acumular porque la planta tiene una capacidad digamos, de ingesta de nutrientes que va luego a utilizar para sus procesos fisiológicos, pero que si estos están en exceso, van a acumularse. Ahora uno se pregunta, ¿por qué están en exceso? En definitiva, eso tiene que ver también con una práctica agrícola que muchas veces los productores, por acelerar el crecimiento de las hortalizas o por tornarlas de un color determinado que requiere el mercado, les ponen cantidad en exceso de nutrientes para estos dos efectos: mayor crecimiento y una coloración determinada. Pero tienen la contraparte que ocurre esto, de la acumulación, ¿ya? En cuanto a lo que es acuiponía, eso, como les digo, no ocurre por el origen del nutriente, que en el caso del nutriente que nos generan los peces no son de índole salina, sino que son de índole más orgánica, natural. Por lo tanto, la planta lo va tomando, ha dado su ritmo, y no existe un exceso o una sobrealimentación o una sobrenutrición
si nosotros dimensionamos bien los sistemas. Muchas gracias. De nada, Guadalupe. Gracias. Todavía tenemos algunas preguntas. José Luis Urquieta, no sé si gustes participar. En lo que él abre su micrófono, daremos lectura a otra pregunta de Jacqueline Tolentino. Y es relacionada a las plagas que estaba usted comentando hace un momento y pregunta, ¿qué especie de hongo es la que se puede presentar? Bueno, En específico, en ese hongo que nos mencionaba Germán, no nos describió específicamente qué hongo era, ¿ya? Pero yo creo que podría ser algún tipo de saprolegnia que en general se da en ese tipo de hongos en peces, en truchas, por ejemplo. Ya, pero no sabría decirle en específico así a ciencia cierta qué especie sería, porque él nos describió esto así a modo genérico nomás. Gracias. José Luis, adelante. bueno, ¿me escuchan? Adelante. Sí. Miren, hace 2 años hice con los alumnos hidroponía, pero iba creciendo bien las hortalizas, también habían cultivado lechuga, pero de repente empezó a aparecer plagas, son susceptibles a plagas. Aquí las temperaturas andan entre los 30 a 32 grados en temporada de ahorita, en lo que es el ciclo agosto a diciembre. Y quisimos utilizar insecticidas orgánicos a base de cebolla, chile y todo eso, pero aún así no pudimos combatir esa plaga y pues no nos resultó el trabajo. Y el otro caso es de que nosotros tenemos estanques de tilapia gris y de pargo unán y tenemos queremos ocupar el agua y el sedimento que se genera en la parte de abajo de los estanques para darle alguna utilidad, pero resulta que no tenemos la infraestructura de invernaderos, entonces queremos ser al aire libre, pero siempre nos encontramos con la situación de que se nos contamina con plagas o empieza a aparecer el hongo. ¿Sí me escucharon? Sí. Bueno, ahí en ese sentido, claro, hay que... se pueden usar ese otro tipo de bioinsecticida, incluso hay otros más, hay unos manuales de la FAO bien buenos que presentan diferentes alternativas de bioinsecticidas, biorrepelentes que se pueden utilizar. Lo importante, yo creo que estos hay que utilizarlos, sobre todo en lugares donde pueden ser susceptibles a plagas, es utilizarlos preventivamente desde un inicio. Otra práctica que también puede ser positiva de realizar es la que yo les mencionaba recién, de la de poder combinar con otros tipos de hortalizas, ponerlas en los sistemas de cultivo, dado que eso también evita que exista como una proliferación de estas plagas, ¿ya? Porque entre ellas se potencian, se ayudan a evitar la llegada de estos insectos a los cultivos. Por lo tanto, ahí yo creo que tiene que ver mucho con el tema del manejo y de saber bien cuáles son nuestros potenciales riesgos que pudiésemos tener en el cultivo para poder así tomar ciertas precauciones antes de iniciar la producción. Ok. Entonces hay que estudiar primero nuestras condiciones y ya después aplicar la hortaliza entonces que vamos a utilizar. Sí, como te decía también, poder combinar, ojalá poder colocar otras especies que te puedan ayudar a repeler o también, no necesariamente dentro del mismo cultivo hidropónico, sino que también en las cercanías o alrededor, poder poner cercos vivos, que esos son tipos de cercos que se utilizan, digamos, plantas aromáticas o hierbas aromáticas que repelen algunas plagas. Ya, por ejemplo, acá hay una que se llama ruda, no sé si tendrá el mismo nombre allá, pero es una planta que es bien fuerte en cuanto al olor. La mueve un poquito, la agita y expele un olor bien
fuerte que, bueno, no es que sea algo desagradable, pero sí para las plagas, esos son barreras que permite alejarlas y que estas no se acerquen a los cultivos. Tiene que ver con un manejo, un manejo como un poco más integrado, y ahí te aconsejo que puedas leer temáticas de agroecología, porque los agroecólogos estudian esto y conocen un poco más acerca de qué tipo de prácticas naturales podemos realizar para evitar la proliferación de plagas, ¿ya? Así como también hay otras prácticas que se llaman los hoteles de insectos, que son estructuras donde permiten la atracción de las especies hacia esa estructura, alejándolas de nuestros cultivos, como otras que son trampas cromáticas y otras alternativas más que hay. Ok, muchísimas gracias, ingeniero. De nada, José. Bueno, ya para cerrar, tenemos una última pregunta de Alejandro Sánchez. Nos dice, ¿las bacterias nitrosomonas y nitrobacter son parte de la microflora de los peces o tiene que ser inoculado? Como les decía, estos procesos de nitrificación son parte de la naturaleza y forman parte del ciclo del nitrógeno. Por lo tanto, son bacterias que están en la naturaleza, en el agua, en el suelo, en el aire, están en todas partes. No forman parte de la microbiota de los peces, sino que es una microbiota, digamos, ambiental que existe. En ese sentido, nosotros podríamos simplemente dejar que nuestros biofiltros se maduren naturalmente, o también podemos facilitar ese crecimiento de bacterias. Nosotros lo podemos hacer tanto tomando una muestra de agua de un sistema que ya esté funcionando y colocándolas en nuestro sistema, o también utilizar productos que se comercializan y que ayudan al proceso de crecimiento de las bacterias. Ya los acuaristas conocen muy bien esto y han desarrollado productos que permiten la proliferación de estas bacterias o el crecimiento de estas bacterias, y nosotros podemos inocularlas en nuestros biofiltros también. Por lo tanto, tenemos ahí una gama de opciones que podemos realizar, desde una más, digamos, más natural hasta una ya más inducida. Así que ahí, de acuerdo a nuestras, digamos, posibilidades, podríamos usar una u otra según nuestra conveniencia. Gracias, maestro Salvo. Con esa damos cerrada nuestra sesión de preguntas, agradeciendo todo su tiempo y su excelente ponencia. Les recuerdo a todos los participantes que en el apartado del chat ya está el link para la asistencia. Es muy importante que puedan llenar este link con todos sus datos para que puedan obtener su constancia. Les recuerdo que ahí está el link. Si tienen alguna duda, pues estamos para atenderlos. Entonces, sin más por agregar de mi parte, le cedo la palabra a nuestra directora para dar el cierre formal a este webinario. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Mientras nos ponen por ahí la constancia virtual que te vamos a entregar por este interesante y excelente tema referente a lo que es la acuaponia, yo quisiera agradecer mucho a todas las personas que nos están siguiendo de todo el estado de Veracruz, Poza Rica, Papantla, Coatepec, Córdoba. Nos han estado siguiendo en diferentes webinarios, al Tecnológico del Campus de Coatzacoalcos, a Álamos, Veracruz. Agradecerles mucho también al Centro de las Artes Indígenas del municipio de Papantla, a Méndez, Tabasco, a la Ciudad de México, a nuestros compañeros del Politécnico del Centro de Biotecnología Genómica del IPN, que está en Reynosa, Tamaulipas, a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas en la Ciudad de México, al Estado de Tabasco, al Estado de Querétaro a través de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, a los países de Colombia, de Perú, también nos están acompañando, al Estado de Quintana Roo, también gracias a todos por todo su apoyo. En Sinaloa también tenemos mucha gente que nos está siguiendo afortunadamente y que esperamos y les hacemos una cordial invitación para que nos sigan acompañando en los siguientes webinarios. Y bueno, pues agradecerle mucho al maestro Gabriel Salvo Parra
el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, Unidad Papantla, Veracruz, pues te otorga de manera simbólica. Habrá momento en que podamos conocernos de manera personal y también entregarte esta constancia por haber participado como ponente en este excelente webinario que nos diste hoy. Dejar las puertas abiertas para seguir trabajando en conjunto y agradecerles a todos su tiempo y participación en este webinario. Muchas gracias, Gabriel, y por aquí te dejamos la constancia. Buenas tardes a todos y les deseamos un excelente fin de semana a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por haberme permitido poder presentarles nuestro quehacer como fundación y bueno, a través también de las otras organizaciones en las cuales participo. Agradecer también a todos quienes están conectados, a todos y todas quienes están conectados hoy en día y se han interesado un poquito más en conocer este tipo de sistema que, como yo les mencionaba, son una herramienta de adaptación al cambio climático, ¿ya? Porque es una problemática muy importante que se nos viene ahora encima y que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en los lugares donde, sobre todo costeros, donde va a haber mayor problema en cuanto a la subida de los niveles del mar y que tenemos que empezar a pensar cómo poder alimentar a nuestra población, dado las problemáticas ambientales que van a existir, los cambios de clima y que los actuales cultivos que hoy en día se desarrollan van a ver afectados su rendimiento y por lo tanto estas son alternativas que podemos ir realizando y no solamente en el ámbito productivo, sino que en el ámbito tanto educativo, como les mostré, como también en el ornamental y el ser eficientes con el uso del agua. Agradezco mucho a todos la asistencia y también a la organización y por la invitación y por las atenciones dadas. Muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este webinario. Les recuerdo que es muy importante que nos apoyen en llenar esta encuesta. Les acabo de dejar nuevamente el link en el apartado de chat. Y les recuerdo otra vez la asistencia. Es muy importante que ustedes le den clic a ese link para que llenen este formatito y que ustedes puedan tener su constancia de participación de este evento. Cualquier duda o comentario, recuerden nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y tenemos canal de YouTube. Algunos de ustedes nos estuvieron preguntando sobre si les podemos proporcionar el material. No es necesario porque pueden volver a ver toda la charla, ya sea en Facebook o en el canal de YouTube. También les estuvimos poniendo los links en el chat. Y pues les pido también que nos sigan en redes, que no se pierdan ningún webinario. Acuérdense que ya los tenemos calendarizados. El siguiente es sobre protocolo de actuación con perspectiva de género. Entonces, pues les pido que nos sigan acompañando y nuevamente muchísimas gracias a todos ustedes. Les recuerdo la encuesta y el link están en el chat. Es muy importante para nosotros contar con su opinión. Y pues nuevamente muchísimas gracias a todos y todas. Saludos a todos los rincones desde donde nos ven y un saludo especial a mis compañeros del PIA. Y pues muchísimas gracias. Cualquier duda, seguimos leyéndolos. Claro, siempre se me olvida la foto, discúlpenme. ¿Les molesta si pueden poner sus cámaras? Listos, peinados, listos, muchas gracias. A la 1, a las 2 y a las 3. Guardamos nuestra foto, denme un segundo y tomamos una segunda para que todos salgan. ¿Listos? 3. Ya. Listo, muchísimas gracias. Ya. Gracias. Gracias a ustedes, que estén bien. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias. Salvo. Saludos. Saludos hasta Chile. Muchísimas gracias. Estén bien. Chao, chao. Gracias, maestro Gabriel. De nada, gracias a ustedes por asistir. Saludos, Dios los bendiga. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Les recuerdo nuevamente el formato de asistencia para que puedan obtener su constancia. Cualquier duda o comentario nos lo pueden hacer por vía Facebook o a nuestro correo ipnveracruz@gmail.com. Saludos a todos, muchas gracias. Chao, chao.